Hola amigos, bienvenidos una vez más a la serie de los últimos tiempos con la Fundación Semillero de Jesús. Y hoy ya vamos a empezar de lleno con la primera carta que aparece en Apocalipsis. Es a la iglesia de Éfeso. Así es, esta es una carta, recuerden, como todas estas 7 cartas, que tienen un enfoque muy importante hacia los últimos tiempos. El Señor quiere prepararnos para dinámicas únicas que van a suceder en los últimos tiempos e incluso hoy en día ya son importantes y relevantes para nosotros. Así que te voy a pedir, Elisana, que leas el primer versículo para ir desarrollando este material. Ok, Apocalipsis 2:1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que hace el Señor es presentarse, y se presenta con estos 2 títulos tremendos, que van a ser el fundamento para lo que luego les va a decir. Fíjense lo primero que dice: escribe, el que escribe es, y él se llama a sí mismo, aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, él lo explica previamente en Apocalipsis 1, que son los 7 ángeles de las iglesias, los líderes, los que han sido comisionados para liderar estas iglesias. Y le está diciendo: los tengo en mi mano, en mi diestra, están bajo mi protección, líderes, ministros, aquellos que han sido llamados a pastorear. El Señor los tiene en sus manos. Cualquier desafío que vayan a enfrentar y cualquier instrucción que les vaya a dar, lo está haciendo porque los tiene en su mano. Y el siguiente título con que él se describe es aquel que ando en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros, también es explicado en el capítulo anterior, son las 7 iglesias. Entonces estos candeleros son las iglesias y el Señor anda en medio, está involucrado. Él sabe lo que hacemos, lo que estamos pasando, Él nos conoce. Por eso es importante tener esto en cuenta: el Señor está en medio de la iglesia. Qué hermoso saber que Él dice que Él está allí con los pastores y con la iglesia. Es hermoso saberlo. Así es. Entonces vamos a continuar y comienza el tema central de la carta. Vamos a ver cómo el Señor comienza a dar instrucciones y a decir lo que tiene que decir para nosotros. El versículo 2 al 4 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí termina la afirmación y la corrección dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo que el Señor comienza afirmándonos y destacando las cosas buenas que hacemos, pero luego nos corrige. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor, porque el tema central de esta carta es el activismo versus la intimidad con Dios. ¿Cómo está tu balanza en eso? Es algo que tenemos que reflexionar. Ver cómo el Señor nos está diciendo: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Lo dice al principio. El Señor sabe que nosotros estamos trabajando y obrando para Él. Conoce nuestro corazón, que queremos servirle, que queremos estar allí a disposición de Él. Pero lo que decía Rubén, esa balanza entre activismo y devoción. ¿Cómo está nuestra devoción? Él dice: has perdido tu primer amor. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios hoy? Hacer obras es bueno, trabajar para el Señor es bueno. De hecho, Él lo está elogiando. Trabajar arduamente es bueno, pero no puede estar por encima de nuestro tiempo de intimidad con Dios, de nuestra vida devocional con Él, de ese primer amor. De hecho, el Señor también elogia otras cosas que no son tan comunes y tan populares. De hecho, Él les elogia que ellos no soportan a los malos y que ponen a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles. Y no lo son. Así es. ¿Estás tú dispuesto a poner a prueba a aquellos que vienen diciendo que están en el nombre del Señor, pero en realidad son mentirosos? Porque apóstoles, lo que significa apóstoles es enviado. Pensamos que apóstoles o los de la historia de los evangelios
o los que hoy tienen ese título de apóstol. Pero cuando el Señor dice los que dicen ser apóstoles, la palabra apóstol es ser enviado. Entonces, ¿estás tú dispuesto a poner a prueba a aquellos que dicen venir en nombre del Señor y realmente están mintiendo? Que eso es lo que va a aumentar en los últimos tiempos. Engañadores que van a venir diciendo que vienen en nombre de Jesús y en realidad no lo están haciendo. Y ellos tenían esa cualidad de saber, de identificar quiénes eran los que venían en nombre de Dios y quiénes no. Y el otro elogio que les hace es que ellos estaban dispuestos a sufrir por el nombre del Señor. Es un elogio que Él les hace. Estamos hoy dispuestos a sufrir por Él. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano y a veces huimos de eso. Pero los de Éfeso eran una iglesia que estaban dispuestos a sufrir y a pasar tribulación por el Señor. Por encima de todo esto, el Señor les dice, aunque todo eso está bien, tengo contigo que has perdido tu primer amor, el amor más importante, amarme a mí sobre todas las cosas. Wow, sí, definitivamente eso me llama muchísimo la atención, porque definitivamente yo me siento retada y me siento exhortada con esta palabra, porque en los actuales días, en nuestro diario vivir con los niños, con el trabajo en la fundación, el atender a la casa, todas esas dinámicas diarias me llevan a apartarme de mi devoción con el Señor, pero he entendido y he sabido que aunque sea un corto tiempo, aunque sea algo, debo apartarme para dedicárselo al Señor, porque si no, no voy a tener esa energía, esa fuerza, esa comunión, esa conexión con el Señor que siento que es la que me permite seguir adelante en este día a día que es tan activo. Y sabes que mucha gente cuando lee esto de primer amor piensa que el Señor está hablando del amor del nuevo creyente. Y no se refiere a eso. Cuando dice has perdido tu primer amor, les está diciendo que has perdido el amor más importante, el amor principal. Es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero a veces el primer mandamiento lo dejamos de segundo y ponemos la gran comisión, el predicar, hacer discípulos, todo esto es importante. Pero el Señor quiere que lo primero sea nuestra devoción a Él, amarlo a Él. Pero no se queda allí. El Señor nos afirma, nos corrige y luego nos da una invitación a la acción, nos da una exhortación. Vamos a leer qué nos dice, cómo salimos de este error. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es el plan que el Señor nos da. ¿Qué hacemos cuando estamos trabajando y haciendo todo excelente para el Señor, pero hemos descuidado el primer amor? Esta es la instrucción. Primero, recuerda y luego arrepiéntete. Es muy importante esto de recordar. Es detenerse en la vida y decir, ya va, Señor, ¿en dónde me desvié? ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Qué decisiones tomé que no debía tomar? ¿Qué responsabilidades tomé? Esto nos pasa muchísimo, ¿verdad? A mí me llamaba muchísimo la atención esta frase que dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Yo reflexionaba, ¿de dónde has caído? O sea, y me llevaba a ese lugar, o sea, ¿dónde estaba? Porque a veces cuando caemos, hacemos cosas indebidas o nos apartamos de la intimidad con el Señor y recordamos de dónde he caído, dónde estaba, y recuerdo mi tiempo devocional con el Señor que tenía tan hermoso, la comunión que tenía con Dios, ese encuentro tan personal que tenía, ese poder que había ahí en la intimidad con el Señor. Entonces recuerdo esos tiempos y digo, wow, o sea, quiero volver a ese lugar. Sí, porque es lo que describe Jesús es demasiado gráfico. ¿De dónde has caído? ¿De dónde me desvié? ¿Cuál fue el tropiezo? Y por eso Él nos llama a recordar, porque recordar nos hace reflexionar y darnos cuenta del error. Pero no nos podemos quedar allí, tenemos que luego arrepentirnos, es decir, reconocer que eso estuvo mal, reconocer que trajo malas consecuencias en nuestra vida, que ocasionó que nos apartemos, que nos desviemos y que descuidemos esa relación con el Señor. Por eso dice, arrepiéntate o quitaré tu candelero de su lugar.
Y esta es una advertencia terrible, pero tenemos que estar conscientes. El Señor habla cosas fuertes porque es una situación que necesitamos reflexionar, porque lo que vamos a vivir es difícil. No podemos olvidar eso, pero el Señor nos da las herramientas para salir adelante. Sí, porque eso de que dice quitaré tu candelero de su lugar, o sea, ya no vas a alumbrar más. Claro, la iglesia es descrita como candelero, es algo que alumbra. El Señor dice que somos luz del mundo. Un candelero, como dice ese pasaje, una luz es puesta en un lugar alto para que alumbre. Ahora el Señor puede quitar el candelero de su lugar. Entonces ya no tendremos impacto, ya no tendremos influencia como la iglesia que somos, ya no seremos sal, si no nos arrepentimos de dejar el primer amor. Así estemos enfocados en obras y estemos haciendo y seamos exitosos y multipliquemos y evangelicemos y discipulemos a muchos, pero dejamos el primer amor, el Señor nos llama a recordar, a arrepentirnos, o puede quitar el candelero de su lugar. Lo que significa que todas esas obras que hagamos no tendrán ningún impacto. Entonces es bueno que reflexionemos acerca de esto que el Señor nos está diciendo. Sí. Y como es Él que nos ama, nos exhorta, pero también nos anima. Que es ese ánimo que Él nos da. Y es la recompensa. El Señor en cada carta finaliza dándonos recompensa, ofreciéndonos recompensa. Y lo dice con esta frase tremenda, ¿verdad? En el versículo 7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Él nos está prometiendo que si nos esforzamos por arrepentirnos, de dejar el primer amor y volver a Él, tendremos acceso a un disfrute de Él, a comer de la propia vida, más allá de lo que está establecido, más allá de lo normal. Él ofrece que podremos comer del árbol de la vida y llenarnos de Él, saciarnos de Él. Amén, amén. Así es, así que bueno, qué hermoso este ánimo que el Señor nos da. Yo quiero de ese árbol de la vida. Vamos ahora a orar para que el Señor nos capacite a poder llevar a cabo esto que Él nos está diciendo aquí. Señor, gracias por tu palabra, por tu exhortación, por el amor que tú nos tienes, Señor. Gracias porque nos llevas, Señor, a esa intimidad contigo que es el combustible, Señor, que nos permite seguir vivos, adelante, firmes en el llamado que tú nos has hecho, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas derramar sobre cada uno de nosotros y los que están viendo, Señor, tu gracia y tu favor para no caer en el activismo, Señor, y dejar la devoción en tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos a ver las recompensas que tú nos das, Señor, que van por encima de cualquier recompensa, Señor, que podamos ver en este mundo, Señor. Que cualquier resultado, Señor, que veamos en lo físico, no tome más valor en nuestra vida que la intimidad, Señor, que a veces ni siquiera podemos ver algún resultado, Señor, pero que sabemos, Señor, que es el llamado principal que tú nos has hecho, Señor, ese primer amor contigo, Dios mío. Gracias por tu palabra y por tu amor hacia nosotros. Amén. Dios te bendiga, espero que este video haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a que visites nuestro canal, te suscribas y te nutras de todas las enseñanzas que tenemos allí para ti.